Saludos, República Dominicana, qué bueno es poder llevar el toque de queda nacional e internacional, Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana. Ya tenemos 9 años. ¿Y por qué no darle gracias primero al Todopoderoso por permitirnos llegar a tantos hogares, no solo de la República Dominicana, sino del mundo? Ya estamos en Estados Unidos, en Europa completo, con nuestra plataforma digital. Abogados, Justicia y Sociedad, gracias a todos los canales que de una forma u otra nos han apoyado. El canal Matriz, canal 57, Telecontacto, canal 25, siempre un apoyo completo, canal 29, Teleuniverso, canal 42, canal 16, canal 70. Señores, estamos prácticamente en todos los medios televisivos del país. ¿Y por qué? Porque lo que hacemos es defender los derechos, defender al pueblo dominicano. Ese es nuestro objetivo, no hay otro. Señores, está con nosotros como anfitrión un egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura, catedrático de distintas universidades del país, un investigador incansable en lo que es el derecho civil, procesal civil, constitucional, juez durante 21 años, una carrera tenaz, una carrera en la judicatura con una historia que las huellas serían indelebles, pero más que todo un gran ser humano, un gran investigador. Con ustedes, con nosotros, el magistrado Domingo Rafael Vázquez. Magistrado. Buenos días, Luis. Somos suyos. Sí, aquí estamos. Este programa es suyo, ¿eh? También. Yo pienso que usted debe de saberlo y el país también. Siempre a tus órdenes. Tú sabes que nosotros, cuando se trata de formación, de conocimiento, siempre estamos dispuestos a aportar nuestro grano de arena y siempre salir adelante y aportar, como siempre, al desarrollo intelectual de este pueblo, porque el pueblo también tiene derecho a conocer, aunque sea tener conocimientos elementales de la ciencia, sobre todo del derecho, porque concierne al ejercicio de facultades que son de todo individuo, no importa su grado o nivel intelectual. Magistrado, el tema de hoy, para los amigos televidentes, ¿cuál es? Vamos a referir a un tema que quizá en el fondo no se le vea gran carácter práctico, pero sí para razonamiento del jurista, que es sobre todo enfocado en el fundamento o en los fundamentos tanto constitucional como racional de la responsabilidad civil. Magistrado, ¿y qué es la responsabilidad civil? Usted sabe que este es un programa como una clase, como una escuela, una cátedra en los hogares del país desde los medios de comunicación. Para el pueblo llano, también para los estudiantes de Derecho, incluso para algunos abogados. Usted, con la experiencia que tiene, ¿cómo pudiéramos definir la responsabilidad civil? Personalmente, considero que la responsabilidad civil puede ser definida como la obligación que incumbe a toda persona de responder por el daño injustamente causado, ya sea consecuencia de su hecho personal como del hecho de las personas y de las cosas por las cuales debe responder, en tanto que el análisis desde el punto de vista jurídico de esa obligación y de los textos que la consagran, podemos definirlo como el derecho de la responsabilidad civil. Es un tema que sin el conocimiento de él no se puede ejercer el derecho. Y yo diría, no el derecho civil, sino cualquier categoría del derecho. Magistrado, ¿en qué consiste el fundamento racional
esa palabra suena como a científica. ¿En qué consiste el fundamento racional de la responsabilidad civil? El fundamento racional de la responsabilidad civil consiste en la explicación conforme a la lógica y conforme al conocimiento de por qué cuando una persona ha causado un daño o perjuicio a otra, debe responder frente a esa persona. Tú sabes que todo ataque, toda lesión a una persona crea un desequilibrio, atenta contra la dignidad y contra la igualdad que debe existir entre los seres humanos, y en la medida de lo posible la situación debe ser restablecida en el estado anterior a la ocurrencia del daño. De ahí que la responsabilidad civil tenga función retributiva, que se resuelve por la reparación, y una función preventiva, en tanto que castigado, sancionado aquel que ha atentado contra los derechos de otro, desincentive el repetimiento en la sociedad de actos de esa naturaleza. Tiene un poder, tiene una función disuasiva. Entonces, en la medida en que se busca la explicación lógica y conforme a la razón del porqué de la reparación, hablamos de los fundamentos racionales de la responsabilidad civil, y que en los fundamentos jurídicos también tú vas a encontrar subyaciendo el fundamento racional, sobre todo cuando tú buscas la raíz y el fundamento constitucional de la responsabilidad civil. Magistrado, hoy día no se puede tratar ninguna categoría del derecho sin tomar como base, como fundamento, la Constitución de la República. ¿Pudiéramos explicar al público en qué consiste ese fundamento constitucional de la responsabilidad civil? El fundamento constitucional de la responsabilidad civil no puede ser separado del fundamento racional, pero ya visto desde el punto de vista de la razonabilidad. Aquí hay que traer a colación la tesis de ese gran teórico del derecho, Robert Alexis, quien se ubica en una posición ideológico-jurídica de lo que él llama el no positivismo incluyente. Partiendo de su tesis, él considera y define el derecho en cuanto a la praxis, práctica, como una forma del discurso práctico racional con fines de corrección. Y en ese sentido lo califica como una institución que tiene una naturaleza dual o doble, donde admite tesis positivista y tesis antipositivista. Y dice que por un lado el derecho, en ese sentido, está constituido por dos elementos esenciales. Un elemento formal, que consiste en la seguridad jurídica, y un elemento material o sustantivo que se funda en la justicia como medio de corrección. Aun cuando habla de corrección moral, yo no estoy de acuerdo con el término moral, porque siempre he dicho que son los valores lo que definen las normas, y las normas pueden ser moral como pueden ser jurídicas, para mí con fines de corrección jurídica. En ese sentido, entonces, vamos a entender el fundamento constitucional dentro, subyaciendo el elemento racional o el fundamento racional, pero a la vez, como norma de primera y ley de leyes, el fundamento formal o de seguridad jurídica, a su vez precisado ya por los textos adjetivos del Código Civil y leyes especiales o particulares. Entonces tú te vas a encontrar en el fundamento racional, en el preámbulo de nuestra Constitución,
entre los tantos motivos que invoca el constituyente por el cual se establece, se crea y se promulga esta constitución, dice, regido por los valores supremos y principios fundamentales, entre ellos, dignidad humana, libertad, igualdad, justicia y solidaridad. Partiendo de ahí, te va entonces a hablar el artículo 37 sobre el derecho a la vida, el artículo 38 sobre la dignidad humana, el 39 sobre la igualdad, luego te va a hablar en el 42 sobre la integridad física y moral, en el 44 sobre el derecho al honor y a la consideración y al buen nombre, en el 51 te va a hablar sobre el derecho de propiedad. Entonces ahí tú vas a encontrar cómo en la misma Constitución se desarrollan una serie de derechos fundamentales en los cuales tiene su aplicación la responsabilidad civil, pero que a su vez se funden esos valores que racionalmente le dan fundamento a la responsabilidad civil, como son la dignidad, la justicia, la igualdad y la solidaridad entre los seres humanos. Magistrado, uno desde la cátedra de la universidad, ¿qué le recomienda a los abogados, a los estudiantes de Derecho, cuando le explique la responsabilidad civil tiene que estar constitucionalizada? A la hora de tú ejercer la justicia, debe de fundamentarte en la Constitución. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles son las pautas que ese abogado, que ese estudiante debe de tomar en cuenta para hacer una fusión, una relación indisoluble entre responsabilidad civil y Constitución de la República? Pero con la anuencia suya y de ustedes, amigos televidentes, no se pierdan las respuestas en solo unos segundos. ¿No pagas a su orden? Más. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. ¡Vamos, swing! Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso ven a Santiago, que es la ciudad corazón. Tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Santiago Y yo está te veo el lindo, mío, mi amor. está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. A ver, Martínez, pero una cosa. Es tierra de campeones y también de carnaval. Tiene climas alegres del Caribe
Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive el orden y desarrollo a montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa a todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad corazón. Santiago está lindo. Alma Santiago, gracias por acompañarnos a hacer de Santiago la ciudad modelo de la República Dominicana. Ahora yo vivo de mi Santiago, ¿Qué ciudad que tiene orégano? Estamos conversando, señores, con el magistrado Domingo Rafael Vázquez. Y antes de irnos a la pausa, decíamos, magistrado, ¿qué le decimos a los maestrantes, a los doctorantes, a los abogados, a los estudiantes de Derecho, cómo hacer, cómo trabajar ante un tribunal, ante una demanda de poder fusionar, de poder utilizar la responsabilidad civil fundamentada en la Constitución de la República? ¿Cómo hacerlo? Porque es más bonito, magistrado, explicar la teoría, pero ¿y en la práctica? ¿Qué hago cuando yo quiero ir a su tribunal? Cuando yo quiero ir, por ejemplo, a un determinado caso, pero yo quiero utilizar en la responsabilidad civil como fundamento la Constitución de la República. Fíjate, cuando tú vas a un tribunal y ejerces una acción en responsabilidad civil, tú vas a solicitarle al juez que te acuerde de una reparación por el daño o perjuicio que tú has experimentado. Pero casi siempre lo que usan es el Código Civil, no la Constitución. Sí, el Código Civil, pero que el Código Civil subyace la Constitución. Tú vas a buscar la reparación de daños morales y daños materiales. Los daños materiales generalmente se fundan en el atentado que has sufrido tú en tus bienes materiales, que indebidamente, pero no vamos a entrar en esa distinción y esa discusión, se llaman daños patrimoniales. Generalmente todo daño patrimonial, todo daño material, es resultado de un atentado al derecho de propiedad. El artículo 51 se establece la propiedad como un derecho fundamental. Entonces, desde el momento que hay un atentado a la propiedad, hay un atentado a un derecho fundamental, y entonces tiene su raíz en la Constitución. Pero también la Constitución, tú buscas un daño moral, la reparación de daño moral. La Constitución te habla en su preámbulo de la dignidad humana. Te habla de la igualdad. Te habla de la solidaridad. Para luego en el artículo 37 hablarte del derecho a la vida, inviolable. El 38 te habla de la dignidad humana sobre la cual se organiza el Estado dominicano y asume su protección real y de los derechos que de ella derivan. Magistrado, pero un abogado comienza y hace una demanda basada en la Constitución, donde tenemos, usted sabe como juez, un conjunto de jueces positivistas, y cuando viene a ver hasta se la rechaza. Derecho de igualdad de todas las personas ante la ley 39. Derecho a la integridad personal, física y moral. Artículo 42, para en su párrafo 1 prohibir toda tortura, procedimiento que implique pérdida o disminución de la salud o de seguridad física o psíquica. Y el 44, derecho a la intimidad. Ahí te vas a encontrar los fundamentos del daño por juicio moral. Ahora, claro está. Pero claro, un segundo, magistrado. La mayoría de los jueces, y usted es juez, son positivistas en este país. Usted le lleva a un juez aquí, a la mayoría, una demanda de responsabilidad civil fundamentada en la Constitución. Cuando viene a veces la rechazan. Lo que pasa es lo siguiente, fíjate. Hay que entender, hay un principio de interpretación constitucional que se llama el principio de la fuerza normativa de la Constitución, donde la Constitución puede ser aplicable de manera directa e inmediata, sin ninguna intermediación legislativa. Entonces, tú puedes basarte directamente en la Constitución, claro está, porque ya, te diría, un juez, por más positivista que sea, tiene que ver la Constitución como norma positiva y primera norma. Recuérdate que el gran creador del positivismo jurídico, Hans Kelsen, es el hombre que inicia la lucha por la supremacía de la Constitución. Totalmente. Entonces, ningún positivista puede ignorar la Constitución, porque es la máxima
positivización jurídica del derecho. ¿Por qué? Aquel que causa un daño a otro está obligado a reparar los 1382 del Código Civil. Aún por la imprudencia, 1383. ¿Pero por qué? Porque la Constitución se dice que usted tiene derecho a la integridad física y que debe ser respetada, que su patrimonio tiene que ser respetado. Entonces, ¿dónde? En toda acción, en todo derecho subjetivo, subyace un derecho fundamental, Luis. No, yo estoy de acuerdo. Cada derecho subjetivo no es más que la concreción de un derecho fundamental. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que sucede en la práctica, que usted sabe qué es lo que sucede, que un conjunto de abogados, la mayoría y los mismos jueces son aquí positivistas y no ven más que la ley. Y si no está en la ley, incluso no rechazan cualquier demanda que se haga en el país. Es que el asunto está en que tú puedes invocar la Constitución sin dejar de invocar la ley adjetiva. Lo que pasa es que tenemos que ver que esa disposición de la ley adjetiva tiene también su fundamento y su raíz, subyace la Constitución, porque todo el ordenamiento tiene que ser establecido y interpretado conforme a la Constitución. Claro está, como aquí en este país no se profundiza, como en este país aquí no se analiza, por eso tenemos la mira, ¿cuándo se promulgó la ley de partido? ¿Cuántos recursos de inconstitucionalidad ha provocado? Entonces, por eso tú te encuentras que inmediatamente se promulga la ley, al otro día están demandando la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque el legislador, los que prepararon el texto legal, lo que no tuvieron en cuenta fue su armonía con la Constitución. Perfectamente. Magistrado, pudiéramos ver algunas o las principales teorías racional que fundamentan la responsabilidad civil. Son muchas las teorías que se han formulado. Por lo menos las principales. Que se han formulado, pero la mayor parte de la doctrina no le da esa gran importancia porque solamente dos teorías han merecido predominado la extensión de la doctrina y el favor de la jurisprudencia, que son la teoría de la falta y la teoría del riesgo. Yo tengo mi teoría personal. ¿Pudiéramos explicar cada una y brevemente? Y como la teoría de la falta, la suya. La teoría de la falta se inspira en la tradición canonista y después en las leyes civiles de Domá, el antiguo derecho francés, positivizada en el Código Napoleónico de 1804, donde todos los textos del código hacen reposar, o por lo menos los primeros intérpretes, los clásicos franceses, hacen reposar la idea de responsabilidad civil como fundamento racional sobre la falta presunta o probada, hasta el punto que ese mismo código que establece la responsabilidad sin falta, 1384, 1385, 1386, en ciertas hipótesis, esos teóricos de la falta decían que en esos textos o había una falta de vigilancia o había la violación a una obligación de seguridad y por tanto una falta. ¿No habría responsabilidad sin falta entonces? No había responsabilidad sin falta y esa es la interpretación, esa es la tesis que predomina desde que se promulga el código hasta finales del siglo XIX. Es la teoría clásica o subjetiva, porque fundándose en el hecho personal hay que examinar la conducta del individuo para poder retener o no su responsabilidad civil. Pero en el año 1897, Raimundo Saleil lanza la teoría del riesgo como fundamento de la responsabilidad civil, desarrollada por Joseph en el año 1900, donde ya no ven la responsabilidad civil fundada en la falta personal, sino en el riesgo creado. ¿Qué significa eso, magistrado? Se puede enunciar de manera breve y concisa: si toda actividad del hombre crea un riesgo, está obligado a reparar los daños que así resulten. Entonces se dice que se fundamenta en sentimientos de justicia y solidaridad. Si por su actividad el hombre se procura un beneficio, como contrapartida y por sentido de justicia, debe asumir los riesgos y por tanto los costos, las pérdidas que puedan resultar. Donde van los beneficios, deben ir las cargas. Si tú por tu riesgo, por tu actividad te procura un beneficio y causas un perjuicio a otro, debes reparar ese perjuicio.
Podemos Esa es la teoría objetiva porque ¿La ya... teoría? Objetiva. Porque ya dicen, no es cuestión de examinar si hubo una falta o no de parte del responsable. Es simple y llanamente, si esa actividad causa un daño y ese daño tiene como consecuencia el perjuicio, o esa actividad tiene como consecuencia el daño que a su vez tiene como consecuencia el perjuicio, donde el asunto se resuelve por un simple lazo de causalidad. No obstante, un segundo, magistrado. En la actualidad, predomina la otra, o hay una combinación de ambas. se ha pretendido combinar ambas, pero no se ha podido porque... ¿Por qué? Porque ambas tienen su sector determinado y limitado. No es lo mismo... ¿Cómo así? Vamos a ver, No magistrado. es lo mismo cuando tú respondes por tu hecho personal que cuando tú respondes por el hecho de un hijo menor tuyo. No es lo mismo cuando tú respondes por tu hecho personal que cuando tú respondes por el hecho de la cosa que está bajo tu guardia, del accidente que tú causaste con tu vehículo. Explíquelo, magistrado, con un ejemplo, cuál es una y cuál es otra, para Bueno. que la gente pueda entender. Si Luis, vamos a coger en materia de tránsito de vehículos. Ok. Luis va manejando su vehículo, Perfecto. va a exceso de velocidad, causa un accidente. Tú violaste la ley, ahí hay un hecho con una falta personal. Ahí sería una ahí sería Una la falta teoría que- de la falta. de la falta. Pero Luis también va manejando una cosa inanimada, ¿Cómo causa así? un daño con la cosa inanimada, Como una cosa ya animada. el vehículo. Entonces Luis puede responder al margen de toda falta, como guardián de la cosa inanimada. Entonces, Pero una- ahí habría una combinación, entonces. es que tú no puedes invocar las dos cosas a la vez, o una u otra. Pero ¿y por qué yo Porque no puedo? existe el principio del no cúmulo de la responsabilidad civil. Y ahí es donde todos los abogados se pierden. Cuando comienza- Vamos a explicarle mejor, magistrado, esa parte, porque es de Déjame- vital vamos a importancia terminar, para el pueblo. vamos a podemos terminar entender. primero. Porque y también viene la responsabilidad delictual y la contractual, que aunque tienen el hecho perjudicial, yo no hablo de falta, yo no estoy de acuerdo, la falta es un tipo de hecho perjudicial. Porque si existe la responsabilidad civil sin falta, no podemos decir que la falta es única como elemento constitutivo. Entonces ahí viene el problema de que la contradicción entre lo teórico de la teoría de riesgo y lo que sustenta la teoría sobre la falta. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre habrá, aun cuando se ha desarrollado a costa de disminuir la influencia y el dominio de la falta, pero siempre existirá la falta como fundamento con vocación universal, puesto que en última instancia la víctima que no encuentra en qué fundamentar su acción siempre tendrá la oportunidad de recurrir a la falta. Entonces, ¿dónde viene el asunto? Ambas tesis se pretenden ser absolutas, excluyentes una de la otra. Pretenden definirlo en base a lo particular, lo general. En base a lo antijurídico, lo ilícito, que son dos cosas diferentes. Lo ilícito es lo contrario a la ley, y en tanto que contraviene la ley es antijurídico. Pero en el fondo, lo general es lo antijurídico porque contraviene el derecho. Entonces hay que buscar dónde falta y riesgo tienen el elemento común. Entonces es que yo planteo mi tesis, la teoría de la injusticia del daño. ¿Y en qué consiste esa tesis suya, magistrado? Si yo te demando La te- en daño y perjuicio, ¿La ¿qué yo- teoría? de la injusticia del daño, está publicada hace muchos años en la Gaceta Judicial. Yo te pregunto, ¿qué tú demandas? Reparación de daño y perjuicio que te causaron, ¿sí o no? Totalmente. Si tú invocas la falta, ¿qué tú estás invocando? Bueno, usted cometió un acto que es una falta, que vulnera mis derechos y por tanto es un acto injusto. Pero si usted invoca la teoría de riesgo, ¿qué tú persigues? La reparación de daño y perjuicio. ¿Por qué? Porque usted con el hecho de la cosa, por ejemplo, usted me violó mi derecho y me ha causado un daño o perjuicio. Uno y otro persiguen la reparación del daño injustamente causado, como decían los antiguos. Daño, injuria datum, el daño causado con injusticia. Se viola un valor que se llama la justicia. Se crea un desequilibrio porque se ha cometido un acto injusto que tiene que ser reparado. Entonces, en una y otra cosa, lo que se repara es la injusticia del daño, el daño injustamente causado. Entonces, por tanto, digo que la injusticia del daño es el fundamento de la responsabilidad civil
y que permite unificar y explicar el fundamento racional de la responsabilidad civil, no importa que usted invoque la falta, no importa que usted invoque el ciego creado. Magistrado, interesante, ¿eh? Sin embargo, me gustaría abundar un poquito más con un ejemplo. Cuando usted hablaba de la falta, lo ilícito, el delito, el cuasidelito, porque esa es otra confusión que se plantea y que a veces los abogados no saben diferenciar entre una y otra. Pero amigos televidentes, fíjense lo importante que es esta cátedra de la responsabilidad civil para usted trabajar, para usted accionar en la justicia. No se muevan. ¿No pagas a su orden? Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. ¡Vamos, swing! Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso ven a Santiago, que es la ciudad corazón, tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Santiago Y yo está tengo el lindo, mío, mi amor. está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Abel Martínez, pero una cosa. Hermoso día Santiago. Es tierra de campeones y también de carnaval. Tienen climas alegres del Caribe para gozar. Yo sí me ¡Vamos, siento oye! orgulloso de ver linda mi ciudad. Un sueño de Abel Martínez hecho realidad. ¡Opa! Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Es que Santiago está lindo. ¡Lo sabe uno! Abel Martínez, llegó el orden. ¡Qué lindo está mi Santiago! Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrollo a montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa a todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad corazón. De mi corazón. Santiago está lindo. Amo a Santiago. Gracias por acompañarnos a hacer de Santiago la ciudad modelo de la República Dominicana. Ahora yo vivo Abel de mi Martínez, Santiago que ciudad que tiene orégano. Señores, gracias por continuar con nosotros con el toque de queda nacional e internacional, abogado, justicia y sociedad. En esta ocasión, realizando un programa especial sobre la responsabilidad civil con el magistrado
de la Corte de Santiago, Domingo Rafael Vázquez. Y antes de irnos a la pausa decíamos, magistrado, pero ¿cuáles son esas hipótesis sobre la responsabilidad civil? ¿Cómo explicársela a los ciudadanos, a los abogados, para que la puedan dominar y llevarla a su ejercicio cada día? Existen dos grandes órdenes de responsabilidad civil, la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil delictual. La responsabilidad civil delictual vendría constituyendo el derecho común de la responsabilidad civil y la contractual la excepción, pero ambas tienen el mismo objetivo: obtener la reparación de los daños y perjuicios causados por el hecho antijurídico, por el hecho contrario a derecho, sea o no una falta. Porque si tú tomas los textos del Código Civil, en materia contractual, 1147, en caso de inejecución y retardo en la ejecución, el deudor será condenado si hay lugar a pagar daños y perjuicios, siempre y cuando no demuestre que tiene por causa no el dolo o la mala fe o la causa que no le es imputable. Está diciendo si ha violado dolosamente el contrato o por lo menos se ha conducido negligentemente. Pero el 1382 te dice que tiene la forma general: todo hecho cualquiera del hombre que causa otro daño está obligado a repararlo. Y después el 1383 te dice, no solamente por su propio hecho, sino también el que causa por su prudencia y por su negligencia. Ahí te distingue entre la falta intencional y la falta no intencional. Para luego venir las hipótesis de la responsabilidad civil por el hecho ajeno, 1384, 1385, 1386. Pero también el abogado tiene que ver que muchas veces en un orden determinado de responsabilidad civil pueden coexistir diferentes hipótesis de responsabilidad civil. Ahora, el abogado tiene que saber, conforme al interés de su patrocinado o de su cliente, cuál orden de responsabilidad civil le conviene invocar, si la delictual o si la contractual, si ambas coexisten, o si es delictual y puede coexistir una delictual y cuasi delictual, ¿cuál va a optar? Porque van a depender el régimen jurídico a aplicar, sobre todo en lo que a las pruebas se refiere. ¿En qué consiste la hipótesis delictual y cuasi delictual? Bueno, hay hipótesis delictual, el 1382, cuando tú causas el daño y cometes el hecho del cual se deriva con intención, cuando hay dolo, cuando hay mala fe. La delictual es cuando hay dolo y mala fe. O sea, cuando tú has cometido el hecho con intención de perjudicar a esa persona. Ahora, tú puedes cometer un hecho sin tener intención de dañar. Entonces, ahí tú te has comportado de manera negligente e imprudente. O tú puedes responder por el hecho que no te es personalmente imputable, como guardián de la cosa inanimada, como comitente por tu preposé, como padre por tu hijo menor, como artesano por tu aprendiz, por el animal que está bajo tu guarda, por el edificio en ruina. Entonces, cuando la responsabilidad civil frente al civilmente responsable no se funda en el hecho o no imputable, o que siendo lo imputable no obedece a la mala fe y al dolo, entonces hay responsabilidad civil cuasi delictual. El 1382 te establece la responsabilidad civil delictual, que engloba la cuasi delictual de manera general, pero específicamente y precisa el 1382. Ya el 1384, 83, 84, 85, 86 son hipótesis de responsabilidad civil cuasi delictual. Entonces, en la delictual está el dolo. En la delictual propiamente dicha está el dolo, que hay que probarlo. Que hay que probarlo. 1116 del Código Civil, el dolo no se 1100. presume. 1116 del Código Civil, el dolo hay que probarlo, no se presume. Porque ese es el gran error ¿Y cómo de los abogados. se prueba el dolo?
ya eso habíamos que entrar en cuestiones que atañen a la prueba, pero fíjate, es donde se pierden los abogados, que a veces creen que los jueces presumen. No, el juez no presume. En un caso determinado, el juez puede aplicar la presunción del hombre, 1153 del Código Civil, de hechos conocidos, derivar hechos desconocidos. Pero tú tienes por lo menos que aportarle la prueba de los hechos conocidos. Entonces hay abogados que creen que el juez presume y tiene que fallar. Él tiene que fallar y favorecerle, y no es así. En esta materia se da mucho eso. Entonces, ¿cómo pruebo yo el dolo? Por lo menos de manera, no sin entrar en detalle, de manera general, ¿qué sería lo básico para yo probar, por ejemplo, el dolo? Tú tendrías, el dolo es muy difícil de probar, porque como la mala fe depende de cuestiones tan internas a la persona, pero muchas veces, por ciertas circunstancias que rodean al hecho, tú puedes inducir que hubo dolo. Por las circunstancias. Porque precisamente ahí que tú tienes que ver, y los abogados tienen que ver, que hay prueba por deducción y prueba por inducción. Entonces, generalmente el dolo se probaría por inducción, pero había que precisar de manera muy delicada cuáles circunstancias te llevan a ti a inducir el dolo. Porque tú tienes que combinar un texto con el otro. Por ejemplo, muchas veces en el tribunal, mientras yo fui juez, fue muchos los casos que yo resolví aplicando la prueba por inducción. Si tú llegas aquí, puede estar el sol afuera, ¿verdad que sí? Pero si está mojado es porque llovió. Correcto. Entonces hay una inducción. Entonces, cuando tú coges, por ejemplo, un accidente de tránsito, las circunstancias que rodean el hecho... Pero eso es lógica, magistrado. Es lógica pura. Por ejemplo, un caso. Eso es lógica. Si el juez o el abogado no sabe lógica. Hubo un caso. Si el juez o el abogado no sabe lógica, hubo un caso es un poco difícil. Hubo un caso que se conocía en la corte, donde descargaron en primer grado por falta de prueba. Cuando cogemos en la corte y analizamos las circunstancias del caso, por inducción establecimos la falta. ¿Cómo? Tomando en cuenta cómo un vehículo ocupó el carril del otro, cómo el que viene en su carril correcto tiene que desviarse y choca al que está estacionado. Entonces ahí se dio cuenta cómo ocurrieron los hechos, por inducción. Totalmente. Ahora, ¿qué le faltó al que se condenó? A invocar el hecho de un tercero. Pero se podía invocar en ese caso, no, usted cometió una falta. Porque si usted va en su carril, no obstante el que viene en el contrario le ocupa el carril, se ve que usted iba a una velocidad que no podía dominar el vehículo y por tanto no pudo frenar para evitar chocar al que estaba estacionado correctamente. Entonces mira cómo esas circunstancias llevan a establecer por inducción, presunción de los 1153 de manera grave, precisa y concordante que usted cometió una falta. Magistrado, no puede haber responsabilidad civil, magistrado. No puede haber constitucionalización de la responsabilidad civil. Si en este proceso, si en esta demanda no conocemos quiénes son los agentes, quiénes son los sujetos activos y los sujetos pasivos en la responsabilidad civil, cuáles son esos actores. Pero, amigo televidente, no se mueva, porque este programa está interesantísimo, no solo para abogados, sino para el pueblo en general. Regresamos.
pagar esa suerte. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. ¡Vamos, swing! Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso ven a Santiago, que es la ciudad corazón. Tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Y yo te veo el mío, mi amor. Hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. A ver, Martínez, pero una cosa. Es tierra de campeones y también de carnaval. Tiene más alegres del Caribe para gozar. Yo sí me siento orgulloso de ver linda mi ciudad. Un sueño de Abel Martínez hecho realidad. ¡Opa! Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Es que Santiago está lindo. Lo sabe Abel Martínez, llegó el orden. Qué lindo está mi Santiago. Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrollo a montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa a todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad corazón. De mi corazón, Santiago está lindo. amo a Santiago. Gracias por acompañarnos a hacer de Santiago la ciudad modelo de la República Dominicana. Ahora yo vivo Abel de mi Martínez, Santiago qué ciudad que tiene. Con nosotros en el toque de queda nacional e internacional, abogado, justicia y sociedad, conversando con el magistrado Domingo Rafael Vázquez, un programa especial sobre la responsabilidad civil. Y antes de irnos a la pausa, decíamos, magistrado, ¿cuáles son los sujetos activos y pasivos de la responsabilidad civil? Procesalmente hablando, siempre hay un demandante, un demandado, salvo que haya liticonsorcio activo o pasivo. Liticonsorcio activo cuando hay varios demandantes, liticonsorcio activo cuando hay varios demandados, liticonsorcio mixto cuando hay las dos cosas. Pero en responsabilidad civil tenemos por un lado al demandado, es el civilmente responsable, ya sea por el hecho personal, ya sea como guardián de la cosa inanimada, ya sea responsable por el hecho ajeno, el padre por los hechos de sus hijos menores, el artesano por el hecho del aprendiz, el comitente por el preposee, el guardián del animal por el hecho del animal, que aquí se dice entonces en 1185, de la cosa animada.
y el 1386 sobre la ruina de los edificios por falta de mantenimiento. Pero también tenemos, generalmente interviene el seguro, cuya calidad procesal es de un interviniente o voluntario o forzoso, contra el cual no se persigue una acción en responsabilidad civil ni condenatoria. Simplemente se persigue hacerle oponible y ejecutable la sentencia que se dé contra el civilmente. Pero después tiene que pagar. Sí, tiene que pagar, porque precisamente es una garantía. Entonces a él no se condena. Se le declara la sentencia común, oponible y ejecutable. Para declararla común tiene que pagar. Sí, tiene que pagar, pero no como un condenado, porque no le imputarle ningún hecho. Él responde solamente en cuanto a la indemnización, no responde por el hecho personal. Él responde por la indemnización. Sí, y en ese sentido... O sea, él no es sometido. Y entonces, en ese sentido se va a una serie de requisitos. Por ejemplo, si el asegurador no es puesto en causa, no puede ser condenado. 116 del Código de la Ley de Seguros y Fianzas de la República Dominicana. Pero tampoco, si no se prueba, por ejemplo, que la cosa asegurada intervino en el accidente, tampoco. Eso hay que probarlo. Claro, además de que hay que presumir que el asegurado o alguien por cuenta del asegurado es el suscriptor de la póliza. Hay una serie de detalles que los abogados, las aseguradoras tampoco lo describen. Pero, magistrado, ¿cuáles son los elementos constitutivos, ya llegando al epílogo de este programa, de la responsabilidad civil? Primero, la falta. Básicamente dice la falta, yo no estoy de acuerdo con ese hecho. Digo, el hecho perjudicial, que puede constituir una falta. Pero hay responsabilidad sin falta. Claro. 1384, párrafo primero, por el hecho de la cosa inanimada. 1385, por el hecho del animal. Magistrado, podemos ya mencionarlo porque nos hicieron... y luego está el daño, que aunque siempre lo confunde con el perjuicio, son diferentes, y el lazo de causa-efecto. Y si la responsabilidad civil es contractual, el contrato válido entre el autor del daño y la víctima, y el contrato y el hecho perjudicial que debe consistir en la violación al contrato. Magistrado, nos queda pendiente otro programa. Cuando tú quieras. Vamos a darle las gracias, como siempre, excelente. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por compartir con nosotros este programa. Y en la próxima semana no se pueden perder el toque de queda nacional e internacional. Abogado, justicia y sociedad. Y como siempre, Dios que sea su guía, su ejemplo.